Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a la clase de Derecho Laboral Administrativo. De acuerdo con los temas que hemos venido desarrollando, el día de hoy abordaremos la función pública departamental, municipal y distrital. Para dar inicio, hay que manifestar que las normas que reglamentan el régimen de estos servidores están contenidas principalmente en la Constitución Política, en las leyes 136 de 1994, la Ley 617 de 2000, la Ley 1148 de 2007, la Ley 1368 de 2009, los decretos Ley 1222 y 1333 de 1986, el decreto 1421 del 93, entre otros. Se resalta que por medio de la ley número 1617 del 5 de febrero de 2013 se expidió el régimen para los distritos especiales. Es así como dentro de este marco se considera necesario establecer las diferencias frente a la naturaleza de la vinculación, el régimen de remuneración de estos servidores, sus situaciones administrativas, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, entre otros aspectos de especial relevancia. Ello con el fin de dar claridad a las múltiples inquietudes que sobre estos temas se presentan ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública. Frente al régimen departamental, daremos el concepto o la explicación frente a qué es el departamento para ubicarnos ya en el tema central. El departamento, de acuerdo con el artículo 298 de la Constitución Política de Colombia, es una entidad territorial que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales, la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. También las funciones del gobernador, es importante recordarlas, ellas ubicadas en el artículo 305, donde se determinan las atribuciones de este. Entre ellas, presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. Otra atribución es nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del departamento. Los representantes del departamento en las juntas directivas de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del gobernador. Otra atribución del gobernador es crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, además de señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al Tesoro Departamental, el gobernador no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado
para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. Otra atribución es suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas. Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia los proyectos de ordenanza o sancionarlos o promulgarlos. Como última atribución del gobernador, para recordar, está la de revisar los actos de los consejos municipales y de los alcaldes y por motivo de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al tribunal competente para que decida sobre su validez. Pasando un poco ya a la naturaleza y sistema de elección de los diputados, pues para comprender la naturaleza de la vinculación de estos, es necesario conocer que la corporación pública de la que hacen parte es la Asamblea Departamental, que se define como una corporación administrativa de elección popular. La Constitución Política de 1991, en su artículo 299, el cual fue modificado por el Acto Legislativo 01 del año 2007, señaló que en cada departamento habría una asamblea departamental, integrada por no menos de 11 miembros, ni más de 31, a los cuales se les denominaría diputados. Los miembros de la asamblea departamental, reitero, se denominan diputados y según la Constitución Política tienen la calidad de servidores públicos, ello de conformidad con el artículo 299 constitucional. Los diputados son elegidos para un periodo de 4 años en forma directa por los ciudadanos, de acuerdo pues al artículo 260 de la Carta Superior y además del artículo 42 del Decreto Ley 1222 de 1986. Esta ley es el Código de Régimen Departamental. El artículo 123 de la Constitución Política establece quiénes ostentan la calidad de servidores públicos, determinando que la denominación genérica está integrada por los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y los trabajadores oficiales. En virtud de lo anterior, se tiene que los diputados son servidores públicos elegidos popularmente para un periodo de 4 años que integran las asambleas departamentales. Para ser elegido diputado, la Constitución Política dispuso que se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos, y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de elección. Y el periodo, reitero, ya lo hemos indicado, será de 4 años. Frente a los tipos de reuniones, tienen en la Asamblea 2 tipos de reuniones. Ellas se denominan sesiones. Estos 2 tipos son las sesiones ordinarias, que son durante 6 meses al año, en 3 periodos de 2 meses cada uno, los cuales pueden prorrogarse hasta por 10 días. Las sesiones extraordinarias son estas sesiones que pueden ser citadas por el gobernador
para el estudio de proyectos específicos. Los actos de la Asamblea Departamental se distinguen de dos maneras: ordenanzas, en primer lugar, y resoluciones, en segundo lugar. Frente a las ordenanzas, podemos decir que estas están destinadas a dictar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su competencia. Y las resoluciones cuando tengan por objeto la ejecución de un hecho especial, que no incorpore obligaciones ni crear derechos a los ciudadanos. Siguiendo con el tema de los diputados, la función principal de estos es ejercer el control político a la administración departamental. Aunque los miembros de estas corporaciones tienen funciones específicas, en especial su función principal es la de ejercer el control político a las administraciones departamentales. Por ello, los candidatos a diputados en la campaña electoral no deben prometer obras, sino más bien garantizar que van a ejercer un efectivo control político sobre la gestión de la administración departamental. Ya respecto a las funciones en el ámbito laboral, las funciones que cumplen las asambleas departamentales están definidas en el artículo 300 de la Constitución Política, pero pues haremos énfasis en las que tienen como finalidad el ámbito laboral. Entre ellas, las siguientes: expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. Otra función desde el ámbito laboral es citar y requerir a los secretarios del despacho del gobernador para que concurran a las sesiones de la asamblea al ejercicio de control político. Adicionalmente, el artículo 272 constitucional establece que corresponde a las asambleas departamentales organizar las contralorías y elegir el contralor departamental para periodo igual al de gobernador. Aquí vamos a encontrar el régimen prestacional de los diputados, dentro del cual pues está el régimen salarial. Inicialmente, la Constitución Política de 1991, en su artículo 299, previó que los diputados tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las correspondientes sesiones y sobre prestaciones sociales de estos servidores dejó vigente el régimen prestacional consagrado en la Ley Sexta de 1945. Esta situación generó que mientras aquella norma contemplaba prestaciones sociales para estos, la Constitución estableció que los diputados tendrían derecho a percibir solo honorarios por la asistencia a las sesiones correspondientes de la Asamblea Departamental, los cuales, en concepto del Consejo de Estado, están destinados a remunerar sin efecto prestacional la asistencia
a sesiones de ciertas corporaciones públicas. A partir del acto legislativo número 1 del 15 de enero de 1996, se reformó este artículo 299 constitucional. El constituyente secundario eliminó el pago de honorarios a favor de los diputados e introdujo un régimen laboral a favor de los mismos, instituyendo la remuneración durante las sesiones correspondientes. Dicho acto legislativo fue modificado a su vez por el acto legislativo 1 del año 2007, cuyo artículo 3 consagra que el artículo 299 de la Constitución Política quedará así. En cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio y podrá ejercer control político sobre la administración departamental. Este artículo 299 ya lo había indicado al inicio. Por ello, pues, el periodo de los diputados es de 4 años, reitero, y ellos tienen la calidad de servidores públicos. Frente a los requisitos, ya había indicado y vuelvo a manifestarlo, que para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de delitos políticos o culposos, y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de elección. Los miembros de la Asamblea Departamental, entonces, retomando, tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y están amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social que están amparados bajo la norma. Es importante precisar en este momento que los vocablos remuneración y honorarios, si bien son dos conceptos que guardan relación con el reconocimiento económico por un servicio prestado, tienen connotaciones distintas y, por tanto, generan para quienes los perciben consecuencias laborales diferentes. Sobre las consecuencias de la modificación introducida desde el Acto Legislativo 01 de 1996 al régimen salarial de los diputados, mantenida en el Acto Legislativo 1 de 2007, y el significado del término remuneración, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el concepto con radicado 1760 del 10 de agosto de 2003, retoma lo expresado en el concepto 1234 del 3 de febrero del año 2000, en los términos correspondientes a la naturaleza salarial de la remuneración de los diputados, donde la Constitución de 1991, en el artículo 299, previó que los diputados tendrían derecho a honorarios. Ellos, como consecuencia de la asistencia de los mismos a las correspondientes sesiones. Disposición esta, pues, que nunca fue reglamentada. Posteriormente, en la modificación del mencionado artículo constitucional, el artículo 299, que introdujo el Acto Legislativo 1 de 1996, se cambia el concepto de honorarios por el de remuneración
en los términos que fije la ley, que para el efecto es la ley 617 del año 2000, más específicamente, pues en su artículo 28, trae y determina las consecuencias de la modificación introducida por el Acto Legislativo 01 de 1996 y retoma lo expresado en su momento por el Acto Legislativo 01 del 96 al régimen salarial de los diputados y pues reitero el significado del término remuneración. Por ello, pues se considera importante retomar lo expresado en el radicado 1234 del 3 de febrero del año 2000, donde se prevé que estarán amparados por un régimen de prestaciones en los términos que determine la ley, lo cual es indicativo que está ordenando un régimen especial que equivale al de los empleados públicos sin serlo, ya que su carácter es de servidores públicos, miembros de corporaciones públicas. Entonces, la remuneración referida exclusivamente a la labor cumplida por asistencia a reuniones, según el mandato constitucional, significa que es una modalidad de dieta, pero con las características de sueldo. Continuando, vamos a encontrar el régimen prestacional de los diputados. Y si bien anteriormente decíamos que estábamos en el régimen salarial, vamos a abordar un poco el régimen prestacional. Este régimen prestacional de los diputados se regula con la Ley 48 de 1962, los decretos 1723 de 1964 y el decreto 1222 de 1986, contentivo del Código de Régimen Departamental que ya habíamos enunciado hace un momento. La Ley 48 de 1962 estableció que los miembros de las asambleas departamentales gozarían de las mismas prestaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley Sexta de 1945. Asimismo, el decreto 1723 de 1964, por medio del cual se reglamentó la Ley 48 de 1962, en su artículo séptimo, dispuso que los diputados tendrán derecho a las mismas prestaciones consagradas para los servidores públicos en la Ley Sexta de 1945. Posteriormente, a partir del Acto Legislativo 01 de 1996, que reformó el artículo 299 de la Constitución Política, se determinó que estos diputados están amparados por un régimen prestacional en los términos que determinare la ley. El artículo 299 entonces fue nuevamente por el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2007, donde allí señaló que los miembros de las asambleas departamentales tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social. Frente a estas prestaciones, vamos a ahondar en ellas. En primer lugar, vamos a encontrar el auxilio de cesantía. El artículo 17 de la Ley Sexta de 1945 estableció el auxilio de cesantía a favor de los servidores públicos. Posteriormente, la Ley Quinta de 1900
1969, que fue por la cual se aclaró el artículo 12 de la Ley 171 de 1961 y el quinto de la Ley Cuarta de 1966. En sus artículos tercero y cuarto previó que los lapsos o periodos de tiempo en que se hubieran devengado asignaciones por servicios prestados a la nación en el ejercicio de cargos como senador, representante o diputado a la Asamblea Nacional Constituyente o a los departamentos en el de diputado a la Asamblea, se acumularían a los lapsos de servicio oficial o semioficial. Para los efectos de la jubilación precedente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de esas corporaciones en cada legislatura anual se computan en materia de tiempo y de asignaciones, como si el congresista o diputado hubiese servido los 12 meses del respectivo año calendario y hubiese percibido durante cada uno de estos dichos 12 meses idénticas asignaciones mensuales a las devengadas en el tiempo de sesiones. Si los miembros de las mencionadas corporaciones no hubiesen asistido a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias de las legislaturas, se hace el cómputo en proporción al tiempo de servicio. Si las corporaciones públicas no se hubiesen reunido por cualquier causa, se aplica que para los efectos de tiempo y asignación, como si dichas corporaciones hubiesen estado reunidas. Adicionalmente, el artículo primero del Decreto 2567 de 1946 dispuso que el auxilio de cesantía debe liquidarse de acuerdo con el último salario devengado, a menos que éste haya tenido modificaciones en los últimos meses, en cuyo caso la liquidación se efectuaría con el promedio devengado en los últimos 12 meses o en el tiempo de servicio si fuere menor a los 12 meses. También vamos a ubicar la prima de Navidad frente a ella, y aquí quiero traer a colación el concepto radicado con el número 1166 del año 1998, donde la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó que el régimen prestacional de los diputados es el contenido en la Ley Sexta del 45 y las disposiciones posteriores que la han adicionado y reformado, tales como la Ley 48 de 1962, la Ley 77 de 1965, la Ley Cuarta de 1966 y la Ley Quinta de 1969, por cuanto aún no se ha expedido la normatividad legal para regular el régimen de prestaciones y seguridad social de los diputados en desarrollo del artículo 299 constitucional. Los mecanismos para su liquidación y pago son los contemplados en estas normas mencionadas. Por su parte, la Ley Cuarta de 1966, por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Nacional, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones. Esta Ley Cuarta, en su artículo 11, dispone que todos los empleados y
obreros de la nación tendrán derecho a una prima de Navidad o bonificación. Esta equivalente a un mes de salario que corresponda al cargo en 30 de noviembre de cada año y será pagada en la primera quincena del mes de diciembre. En este orden de ideas, se considera que los diputados tendrán derecho a la prima de Navidad, equivalente a un mes de salario, reitero, que corresponde al cargo en 30 de noviembre de cada año y será pagada en la primera quincena del mes de diciembre. En virtud de lo expuesto, los diputados tienen derecho a las prestaciones sociales contempladas en la Ley 100 del 93, como son la pensión de vejez, la pensión de invalidez por riesgo común, el auxilio funerario, las incapacidades por enfermedad general, enfermedad laboral y accidente de trabajo, atención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, el plan obligatorio de salud que cubre protección integral en maternidad y enfermedad general en las fases de promoción y fomento a la salud y de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías. Adicionalmente, pues los diputados tienen derecho a percibir auxilio de cesantías y el correspondiente interés sobre las mismas, el interés a las cesantías. Rápidamente, frente al régimen de seguridad social, cabe traer a colación el artículo 48 constitucional, el que determina que el régimen de seguridad social es un servicio de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, determinando que se garantiza a todos los habitantes, siendo un derecho irrenunciable. En el año 1996, con el Acto Legislativo 01, se dispuso que los diputados están amparados por un régimen de seguridad social. En este mismo sentido, el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 617 de 2001 señaló que los diputados estarían amparados por el régimen de seguridad social previsto por la Ley 100 y pues todas sus disposiciones complementarias. En todo caso, pues se les garantiza aseguramiento para salud y pensión. Por ello, pues se concluye que los diputados están cobijados por un régimen de seguridad social en los términos que fije la ley. Para este efecto, la Ley 617 de 2001 señala que ellos se encuentran sujetos al régimen de seguridad social previsto en la Ley 100, asignando al Gobierno Nacional pues la facultad de reglamentar la materia. Más como el régimen que les fijó la ley fue el señalado en la Ley 100 y sus disposiciones, es dable entender que aquellas cotizaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100, es decir, a partir del 1 de abril de 1994, pueden tenérseles en cuenta para su respectivo reconocimiento pensional, ya que así lo determina la Ley 797, de 2003, que modificó a su vez el artículo 33 de la Ley 100. Cerrando un poco el régimen departamental, vamos a proceder con el régimen municipal. Frente a este régimen es indispensable recordar el concepto de municipio. Podemos decir que el municipio es la entidad territorial fundamental
de la División Político-Administrativa del Estado, que cuenta con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señale la Constitución y la ley, y que la finalidad del municipio es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. Frente al Consejo Municipal, ya vamos a hablar un poco de este. Dentro de la organización del Estado colombiano han sido creados estos consejos municipales como una corporación pública de naturaleza político-administrativa y de elección popular. Esta carece de personería jurídica propia, como se consagra en el artículo 312 constitucional y en los capítulos 3 y 4 del título 6 de la Ley Cuarta de 1913, el artículo 66 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 21 de la Ley 136 del 94. Frente a la calidad de los concejales, vamos a decir desde ya que los concejales tienen la calidad de empleados públicos. Ya pasando a la naturaleza de su vinculación y el sistema de elección del concejal, iniciaremos trayendo a colación el artículo 123 constitucional, donde establece que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. En la actualidad, la Constitución Política, modificada por el Acto Legislativo 01 de 2007, y aunado a ello, les atribuye la condición de servidores públicos. Les reconoce el derecho a percibir honorarios por la asistencia a las sesiones e inclusive su régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Conforme con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 133, los consejos de los municipios de categorías especial, primera y segunda, sesionan ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para ello, por derecho propio y máximo una vez por día, 6 meses al año en sesiones ordinarias de la siguiente manera. El primer periodo, en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior a la elección, al último día de febrero. Segundo y tercer año de sesiones, el primer periodo estará comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril. El segundo periodo del 1 de junio al último día de julio. Y el tercer periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre. Con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal. De acuerdo con lo indicado por la Ley 1368 del año 2009, en los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagan anualmente 150 sesiones ordinarias. Asimismo, pues es importante resaltar que los consejos podrán ser convocados por los alcaldes a sesiones extraordinarias para ocuparse de asuntos específicos sometidos a su consideración. Frente a los actos del Honorable Consejo Municipal, se distinguen los acuerdos y las resoluciones. Frente a los acuerdos, pues cuando estén destinados a dictar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su competencia. Y las resoluciones cuando tengan por objeto la ejecución de un hecho especial que no impone obligaciones ni crea derechos
a los ciudadanos. Entonces, recordando un poco, la función principal de los consejos municipales es la de ejercer el control político a la gestión de la administración municipal. Reiterando, por eso, que los candidatos al consejo en campaña electoral no deben prometer obras, sino más bien garantizar que van a ejercer un efectivo control político sobre la gestión de la administración municipal. Ya aterrizando a las funciones en el ámbito laboral, las funciones que debe cumplir el Consejo Municipal se encuentran establecidas en la Constitución, en su artículo 313, en los términos siguientes. De un lado, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, y del otro, determinar la estructura de la administración pública y las funciones de sus dependencias. Las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Frente al régimen de honorarios, la Constitución Política en su artículo 312 dispone que será la ley la que determine los casos en los cuales los concejales tendrán derecho a percibir honorarios por su asistencia a las sesiones. En el mismo sentido, la Ley 136 del 94, en su artículo 65, consagró que los miembros de los consejos de las entidades territoriales tienen derecho al reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias. En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se podrán pagar anualmente hasta 150 sesiones ordinarias, ya lo habíamos indicado, y hasta 30 sesiones extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por prórrogas a los periodos ordinarios y pues en los municipios de categorías tercera a sexta se podrán pagar anualmente hasta 70 sesiones ordinarias y hasta 12 sesiones extraordinarias al año. Asimismo, como lo dispone la Ley 617 de 2000 en el inciso tercero de su artículo 58, los concejales tienen derecho durante el periodo para el cual fueron elegidos a un seguro de vida equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a un seguro de salud. Para ello, pues es el alcalde quien debe contratar los seguros correspondientes con una compañía de seguros autorizadas por la autoridad competente. Ya vamos llegando y aterrizando al régimen local de los ediles. Frente a ellos, pues tenemos que decir que los ediles son elegidos por un periodo de 4 años, elegidos conjuntamente con los concejales y los alcaldes de los diferentes municipios. Al revisar las normas que establecen el marco normativo en el cual se desarrollan las actividades de los servidores públicos, se encuentra pues que el artículo 123 de la Constitución Política expresa que son servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Vale la pena señalar que los ediles son considerados servidores públicos, pero no son empleados públicos. En estos mismos términos, la Corte Constitucional, en sentencia C-715 de 1998, señala que si bien es verdad que los ediles de las juntas administradoras locales, como integrantes de estas corporaciones, son servidores públicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 123 constitucional, no tienen, sin embargo, la categoría de empleados públicos. A lo que se refiere el artículo 122 de la Carta Política, pues estos últimos
son vinculados por una relación legal o reglamentaria, al paso que aquellos ostentan su investidura en virtud de una elección popular, aun cuando tienen en común que unos y otros están al servicio del Estado y de la comunidad, de lo cual pues se infiere claramente que los ediles hacen parte del grupo de los servidores públicos, pero no son empleados públicos. El régimen de honorarios, en cuanto al tema de la remuneración de los ediles, se debe aclarar que la regla general que aplica para los mismos no es aplicable a los ediles que se encuentran en el distrito capital, toda vez que perciben honorarios. A diferencia de aquellos que no se encuentran en la circunscripción del distrito capital, quienes ejercen sus funciones ad honorem, tal como lo establece el artículo 119 de la Ley 136 del 94, el cual indica que las juntas administradoras locales en cada una de las comunas o corregimientos habrá o tendrá una junta administradora local integrada por no menos de 5 ni más de 9 miembros, elegidos por votación popular, reitero, para periodos de 4 años, que deben coincidir con el periodo de los concejales municipales. Los miembros de las juntas administradores locales cumplirán sus funciones ad honorem, ya los habíamos indicado. Por ello entonces, pues la situación administrativa de los ediles ante la expedición del Acto Legislativo 01 del año 2009 a los ediles del Distrito Capital se les aplicaban las disposiciones de la Ley 136 del 94, que regían a los concejales frente a situaciones administrativas. Sin embargo, hoy en día todos los miembros de las corporaciones públicas se rigen por lo establecido por el artículo 134 constitucional, el cual fue modificado por el Acto Legislativo 01 del año 2009. Para concluir, pues hay que tener en cuenta que los ediles no tienen vínculo legal y reglamentario ni contractual con la administración distrital, sino que ostentan solamente la condición de servidores públicos en su carácter de miembros de una corporación administrativa de elección popular. Aunque los miembros de estas corporaciones territoriales tienen funciones específicas, en esencia su principal función es la de ejercer el control político a las administraciones departamentales o municipales. Por eso los diputados o concejales, reitero, no pueden prometer en campañas obras, sino más bien garantizar que van a ejercer un efectivo control político sobre la actividad de la administración departamental o municipal. ¿Qué tienen en común el alcalde, un alcalde o los alcaldes, los gobernadores y los ediles? Son de elección popular, son servidores públicos y, lo más importante, ejercen control político. Continuando con nuestra presentación, con nuestra clase, vamos a abordar rápidamente las entidades descentralizadas. Por ello, tenemos que decir o dar el concepto de descentralización a manera de ubicación. La descentralización es un proceso por medio del cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización a unidades descentralizadas o alejadas del centro. La descentralización se aplica tanto en organizaciones privadas como públicas, con un propósito general que es el de mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. El objeto de la descentralización política, pudiéramos precisar que el objeto principal es la democratización de la gestión local mediante la ampliación de espacios de participación. Las ventajas de la descentralización
pues desde los niveles superiores se van a descargar las funciones operativas y puede concentrarse en los asuntos estratégicos. Además, pues conlleva la mejora en la toma de decisiones por la cercanía a los problemas. Conlleva la mejor identificación de las acciones a desarrollar, estimula la iniciativa y el compromiso en los niveles descentralizados. Hay mayor flexibilidad y mayor rapidez en la toma de decisiones. Estas serían algunas de las ventajas. Surge como respuesta la descentralización política en Colombia a una crisis de legitimidad que se expresa a su vez en un conjunto de crisis en las instituciones y criterios básicos de la democracia. Crisis de los gobiernos locales, crisis de los servicios públicos, de la democracia representativa, de la participación ciudadana, de la gobernabilidad. Podemos afirmar que la situación que condujo a la expedición de la reforma descentralista en Colombia se caracterizaba por deficiencias extremas en cuanto a la democracia económica y social, deficiencias en la democracia representativa, tanto en términos de criterios como de instituciones básicas, carencia de democracia participativa y directa, predominio de condiciones de fondo adversas a la democracia y baja gobernabilidad. Entonces, de acuerdo con la Constitución, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tienen los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. En Colombia, la descentralización fiscal y administrativa inicia en los años 80, destacando como pionera de la misma la elección popular de alcaldes en el año 1986, pero pues solo se puntualiza abiertamente en la Constitución de 1991. Han pasado 23 años y aún no se cumple con los objetivos de la descentralización, exteriorizándose una nueva preferencia centralista que es imputada a la inexactitud de las normas y a inconvenientes administrativos, pero que más tienen que ver con la incapacidad de los gobernantes de efectuar las labores que les compete para satisfacer las necesidades de la población y en muchos casos en que existen entes económicamente insostenibles. Frente al mejoramiento en la provisión de los servicios locales, pues está la educación, la salud, agua potable, saneamiento básico, cultura, recreación, deporte, infraestructura vial y urbana, servicio de asistencia técnica agropecuaria, entre otros servicios locales. El artículo 210 constitucional determina que las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios solo pueden ser creadas por la ley o por autorización de esta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares pues, pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señala la ley, donde esta misma establece el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes. La Ley 489 de 1998, en su artículo 68, determina las entidades descentralizadas. Allí se establecen que son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado,
las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal, ¿cuál va a ser? Puntualmente, el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Ellos, como órganos del Estado, aun cuando gozan de autonomía administrativa, están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual pues estén adscritas. Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución, reitero, en las leyes que las creen y que determinen su estructura orgánica y sus estatutos internos. Los organismos y entidades descentralizadas sujetos a regímenes especiales por mandato de la Constitución política se someterán pues a las disposiciones que para ellos determine o establezca la respectiva ley. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 constitucional, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. Los organismos o entidades del sector descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas se sujetarán a la legislación de ciencia y tecnología y su organización será determinada por el gobierno nacional. Por último, pues es importante indicar el artículo 69 de la Ley 489 del 98, donde, reitero, se crean las entidades descentralizadas en el orden nacional, en el orden departamental, distrital y municipal, por ordenanza o por acuerdo o por autorización. El proyecto debe, pues, para su creación, este proyecto debe acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 constitucional. También el artículo 38 de esta ley 489 determina cómo la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional está integrada por organismos y entidades. Y aquí vamos a encontrar del sector descentralizado por servicios, quienes están los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, los institutos científicos y tecnológicos, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta y, por último, las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que se cree, que se organice o que se autorice por la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del poder público. Con esto damos por finalizada la clase correspondiente al día de hoy. Reiterando de ustedes su tiempo y su disposición. Muchas gracias.